Buenas tardes, bienvenidos a Versión de Arte. Hoy tengo el gran placer de presentar a un gran artista y amigo, José Fugasti, quien no lo conoce. Estamos en Artestu, ¿verdad, José? Buenas tardes. Así es, con fortuna, aquí estamos. En tu última presentación de obra escultórica y de dibujos, pintura incluso, podríamos decir, sí, donde vemos por el título Danza Interminable, que eres un hombre interminable. Bueno, pues como la vida misma, que creo que estamos ahí y a veces con más torpeza, en este mundo grávido e inestable, y que traspasamos también fronteras, orillas y dimensiones. Entonces, bueno, yo creo que es la vida misma con sus logros y peleas y frustraciones y victorias. Bueno, me decías antes de empezar que hablabas de que el inicio de esta exposición era nuevamente trayendo el mar desde esa visión tuya, intimista. Me hablabas de la espuma y quizás de esa levedad, ¿no? En ese lado del mar hacia afuera y hacia arriba. Y de ahí esos giros constantes, ¿no?, que vemos en estas piezas de hierro que imagino que están ideadas por ti desde unos bocetos y elaborados por Borja Jiménez. Cuéntanos si es esta la idea de estas obras que vemos. Sí, ha tenido muchos vuelcos la exposición dentro de, vamos a decir, un punto más o menos central. Y antes de primero pensaba llamarla Mar y Espuma, Itz eta Bitz, y posteriormente, como empecé a dibujar por las circunstancias mías bocetos de pequeña dimensión, me di cuenta que los dibujos que estaba haciendo tenían mucha relación con las esculturas, y entonces cambié el nombre a última hora y le llamé Danza Amaigabea, o sea, danza interminable. Y es un poco la danza del mar. Y volvemos otra vez al mar, porque yo creo que es el espejo más claro de vida que tenemos a gran escala, que tenemos los humanos. Esa masa, vamos a decir, tan grávida, tan pesada, que la liberamos de su peso, de su masa, y nos quedan esas formas bailarinas que van cambiando constantemente dependiendo del carácter del momento. Metáfora humana también, que vamos cambiando constantemente, depende del carácter. Entonces, pues tenemos momentos muy tranquilos, pacíficos, y otros momentos, pues por desgracia, de extremos como la guerra. En guerra y paz, que dos extremos que humanamente pues, parece que los tenemos que vivir y no podemos prescindir de ellos. En el sueño de otra dimensión, que quizás después de estas esculturas nos encontraríamos, porque yo veo que anteriormente lo representaba con círculos, pero en esta exposición creo que las espirales van más con lo que es el cosmos y con lo que es incluso el mar. O sea, claro, podemos ver desde lejos círculos, pero si tú vas profundizando, las se van desarrollando en el espacio y llegamos a otras dimensiones. Y es lo que he planteado. Sobre todo paseando la orilla. Por ejemplo, las últimas olitas son muy didácticas en ese sentido. Ver ese dibujo al final en un ritmo y a calmo, como anterior a la frontera de otra vida, pues bueno, pues creo que es lo que uno de los aspectos que he querido expresar, esa vía, esa frontera hacia otra dimensión. ¿Por qué, por ejemplo, en la necesidad de pasar de la bidimensión a la tridimensión? Porque al hablar de danza,
sí que pide quizás una presentación más espacial, ¿no? Más de volúmenes. Y sin embargo las piezas, excepto, bueno, estoy viendo que 2, sí que adquieren esa tridimensión, las otras son de pared. Y que es un intento de explicarlo desde una bidimensión. Es una solución más, yo creo que práctica a nivel expositivo. Sabemos que lo ideal son las 3 o 4 dimensiones y girar alrededor, como en esta pieza que tenemos aquí, pero bueno, es una solución suficientemente visual para ver el juego de las formas, añadido a la posibilidad de las sombras que donan otra dimensión y otras sugerencias. Es un poco el despegarse de las 2 dimensiones, ese despegarse de lo pesado, del cuerpo pesado, y liberarse y quedarse con la esencia de unas formas que empiezan a volar por el espacio y probablemente vuelven a morir, aunque quizá internamente quieran, como todos, seguir volando. Pero la gravedad nos trae y nos golpea una y otra vez. Eso es. Me decías que últimamente estás trabajando más la idea del dibujo a pequeña escala, pero observando los dibujos seguimos viendo ese pequeño trozo de una inmensidad. Es decir, sí que consigues, curiosamente, y además de una manera acertada, conseguir trasladarte de una escala a otra, más pequeña, más grande, y aportando siempre esa fuerza de lo infinito, ¿no? del movimiento. ¿Cómo consigues que desde la línea en un papel esa fuerza sea expresada igual que con el hierro, que ya tiene su calibre, su textura, su dimensión? Yo creo que la biografía de uno mismo, entonces, pues bueno, pues lo mismo que empecé con la pintura, y poco a poco me fui evolucionando hacia el volumen, desde unos muros pesados que hacía y los que fue quitando, la materia fue cayéndose, demoliendo, y quedó la libertad de la forma, poco a poco sacando al espacio y empezar a hacer escultura. Del proceso inverso llegó cuando tuve el primer susto de salud, el 2011, y pasé a otra dimensión física. Entonces dejé de hacer escultura y volví al plano. Volví al plano probablemente con un concepto como algunos decían que se veía que andaba en la escultura, o sea, porque siguen las formas, siguen las esencias, sigue la transparencia y sigue el vacío, y sigue esa explicación del carácter de los objetos por medio de las líneas y las formas. Ahora me he empequeñecido y ahora estamos con los bocetitos. Pero lo importante es que tengas vida, o sea, que sigamos teniendo vida, y pues siempre el río de nuestra vida, si lo alimentamos, sigue emanando hasta llegar a la orilla. La necesidad de escribir esos poemas que escribes son quizás algo que completa aquello que no somos capaces de ver nosotros. Nos quieres ayudar con bueno, es una narración poética, ¿no? Pero también es una narración explicativa. Sí, bueno, yo tengo partes en el cual lo que es la figuración, vengo de la figuración, y hubo una ¿cómo se dice? Demolición de la figura, que hay una palabra, pero no me sale ahora. Descomposición. Descomposición, sí. Hasta llegar a los mínimos.
pues no se me he perdido. En cuanto a los textos, decía, quizás nos ayudas a leerlo de una manera que no somos capaces, ¿no? Una forma poética siempre, pero sí hay... Quizás siempre me ha traído a escribir. Hubo tiempos cuando tenía dudas o vacíos, de esos, o crisis, pues al final era el escribir lo que me salvaba. Y decía, joder, pues estás muerto, estás seco, ya no se te ocurren cosas. Y empecé a escribir, y luego resulta pues, que alguien que está metido en la escritura pues te dice, joder, pues esto es muy flojo, esto es muy flojo, y vuelves otra vez al dibujo, a la pintura, y bueno, ya el dibujo y la pintura, como estaba más fuerte, ya no hacía caso a los que decían que lo mío no, porque tienes que salir por algún sitio, tu río tiene que correr. Me desarrollé por ahí, y con el tiempo pues empezó otra vez a escribir, y a escribir normalmente alrededor de lo que estaba haciendo. Es decir, fui teorizando en mi obra. Entonces los escritos míos pues son esas teorías de mi obra, que al principio trabajaba intuitivamente, porque normalmente la mayor época de mi vida he trabajado intuitivamente, y lo que es la explicación, si lo hubiera, pues venía a posteriori. Y así ha sido. O sea, llega un momento últimamente en el que veo que las cosas tienen cierto razonamiento. Y voy descubriendo, pues yo qué sé, explicaciones en el espacio, explicaciones con el propio cuerpo, como lo pesado, lo ligero, explicaciones de los objetos frágiles, la fragilidad humana, la inestabilidad, la gravedad, y conceptos que estamos rodeados, y entonces empiezas a escribir que, oiga, pues esto son formas grávidas, son formas pesadas, son formas inestables, y vas poniendo títulos y vas escribiendo, y es poesía, pues bueno, pues ojalá poesía, porque la poesía es yo creo que lo más creativo de la escritura. Es lo que va más allá de la razón, ¿sabes? O lo que intuye posibilidades y sueños, porque al final pues por lo menos yo vivo de la esperanza. Vivo de la esperanza hoy en día, que vamos a decir que estoy llegando a una orilla, pues yo vivo de la esperanza de otra dimensión, una dimensión pues, más sabia, no tan torpe como la actual, y prefiero seguir pensando así. Volviendo a la escultura, quizás cuando elaboras una de las piezas o que parte desde un dibujo, ¿hay una búsqueda del vacío o una búsqueda después del vacío? ¿Qué hay? Porque ir al vacío, bueno, casi como que es algo repetitivo, quizás, ¿no? Pero después del vacío... Sí. Es más bien conceptual ya en estos momentos. O sea, voy al mar, pongo el ejemplo del mar con las personas. Y entonces veo que están atados a la gravedad, al peso. Estamos en una especie de costra donde metidos que no podemos liberarnos y vivir una vida quizá más espiritual. Estamos atados totalmente a lo práctico. Y igual en las esencias tenemos algo más espiritual. Entonces, pues es ese querer arañarlo la costra y llegar a ver significados de esas formas libres, de esa pesadez. Ya te digo, es un lenguaje en el cual crees ver siempre lo que no hay, una mayor esperanza, por lo menos es lo que veo. Cuando veo las formas y nuestro propio cuerpo y veo el mar y veo nuestras formas que tratan siempre de salir a la luz, por la verdad, es porque buscamos la luz, todos buscamos la luz. O sea, no es que sea que queremos ser los mejores, como a veces se dice, o se puede pretender como una especie de salvación. No, es que buscamos la luz, todos buscamos la luz. Por eso quizá en otra dimensión, pues igual todos esos problemas ya no existen. O sea, ya es una especie de fusión
de paz y de sentimientos y de emoción, que ojalá fuera así. O sea, que no es que ser el mejor, porque aparte de eso no es verdad. Puedes desarrollar más. Lo que hace es que, como un jardín, ¿no? Pues puedes tener más posibilidades, llegar a una mayor madurez. Tú eres de los que muchas veces, cuando hacemos un diálogo, ¿no?, y hablamos del trabajo, siempre aparece en algún momento la palabra sueño. Sí. El sueño, ¿no? Esto es un sueño. Sí. Y me gusta mucho porque también simboliza muy bien lo que acabas de decir, ¿no? Esperamos, encontramos, quizás, ¿no? Queremos llegar. Entonces es como un sueño, ¿no? ¿Tú has encontrado ese sueño? ¿Lo has encontrado ya? Yo me estoy intentando encontrarlo diariamente. Dentro de este mundo que sabemos cómo es, estoy intentando siempre, tratando, hombre, en los pies tienes que tener el amarre, lo tienes que tener en algún sitio. Claro. Pero sin perder esa capacidad de soñar, que es la muerte espiritual, que yo creo que en esta sociedad actual ocurre. Hay una muerte espiritual, hay una crisis y hay una constante evasión para liberarse de esa crisis. En vez de enfrentarse con la propia vida y la espiritualidad interior que tenemos todos, o que teníamos. Hay más que ver a los niños cuando empiezan y con esa capacidad de sueño, que pronto se arregla la sociedad de amarrarle y de ponerle en su vereda y de hacerle que muera todo lo espiritual de las personas. José Zugasti, yo quiero decirte, y quiero que quede aquí grabado en versión de arte, de que eres de esos pocos artistas que me he encontrado sabiendo que todo lo que has hecho es algo con peso y brillante. Y si hay alguna duda, que yo no lo creo, sobre la pregunta, ¿he aportado algo a la historia del arte? Pues yo estoy convencida de que sí. Tú, al hacer tu balance, este caminar que has hecho, ¿dirías lo mismo? ¿Te encuentras en esa emoción de decir, pues he encontrado algo que es mío y que lo he contado y que lo he expresado de las formas que he necesitado y creo que queda como algo... Yo me encuentro en esas espumitas que están intentando liberarse de lo terrenal y que lleva un proceso, una biografía, un recorrido desde mis orígenes y que he tenido la suerte de desarrollar dentro de mi camino. Nuestros caminos son infinitos, de cada persona tenemos nuestro mundo interior con posibilidades sin ningún complejo con respecto a los demás seres. Entonces... Bueno, José Zugasti, yo creo que hemos hecho eventos, vamos a decir, interesantes juntos también. Quiero darte las gracias por haber contado conmigo. Tenemos la suerte de que esta exposición va a estar hasta finales del mes de octubre. Yo te prometo que voy a volver para aquí hacer alguna cosilla que sabemos que puede ser interesante. Me encantaría, con el vídeo, que lo vamos a enseñar además también. Con lo bien que te mueves, aquí hay todo danza interminable. Eso es, como es el título de la exposición. Pero tendrás que descansar, ¿eh? Bueno, ya... Empiezas y no acabas. Bueno, pues ya haremos como tú me digas. Así que muchísimas gracias por el esfuerzo que has hecho en todo este recorrido para emocionar a todo tu entorno. Hemos tenido la suerte de conocerte, muchísima gente te quiere y lo que queremos es esto, trabajo, trabajo, que es lo que además me imagino como consejo nos das a todos los que queremos entrar en este mundo tan complejo y tan maravilloso pero complejo, trabajar, ¿no? Sí, esperanza y creer en que tu recorrido es único y que solo el trabajo y las posibilidades, hay gente que tiene más fortuna que otra para poder desarrollar, pero que siempre piensen y no tengan un complejo que ellos son artistas, potencialmente. Todos somos artistas potencialmente.
Enhorabuena, José Fugasti, y hasta la siguiente, ¿eh? Bueno, pues ojalá. Hombre, ya verás como sí. Ustedes ya saben, en la Galería Artestu de San Sebastián, una exposición maravillosa de las que tenemos que venir a ver, a visitar y comprar, por supuesto, obra de un gran artista que ya es historia del arte vasco. Muchísimas gracias y hasta la siguiente. Adiós. Gracias, Elena. Gracias.